Amigas y amigos de plataforma, es un gusto estar de nuevo con ustedes. Hoy es miércoles 6 de marzo, miércoles de ceniza para toda la comunidad católica de este país, y es también un día muy especial para TVX porque hoy se inauguró su noticiero Informa TVX y quiero felicitar la excelente labor que hizo el equipo de producción de ese noticiero. Un noticiero fresco, ameno, un noticiero que da una perspectiva distinta y una sensación distinta de lo que significa vivir en El Salvador. Un saludo a todos los salvadoreños que siguen este programa de plataforma a través de YouTube en México, Estados Unidos, Canadá, Suecia, Australia, y obviamente a todos los salvadoreños que desde nuestro país siguen este programa y hacen sus comentarios y sugerencias en torno a las temáticas que estamos abordando. Hoy vamos a hablar de dos cosas. En primer lugar, vamos a hablar de un mecanismo que ha sido tradicional como forma de gobernabilidad al interior del Estado salvadoreño, que es la cooptación política. Y vamos a hablar también, vamos a hacer un poco de referencia a lo que significan o van a significar los primeros 100 días de gobierno, ya cuando Nayib Bukele asuma la presidencia de El Salvador. Bueno, en primer lugar vamos a decir que no se puede transformar lo que no se comprende. Es decir, nosotros no podemos transformar la realidad salvadoreña si no comprendemos cómo es que funciona esa realidad salvadoreña. Y en segundo lugar, vamos a decir que si no sabemos hacia dónde vamos, no vamos a saber cuándo hemos llegado. Esto lo planteo porque hay que establecer una serie de líneas de comportamiento, una serie de líneas de pensamiento que hagan distinto la forma de gobernar en El Salvador. Y eso implica, por ejemplo, salir de lo que es el pensamiento tradicional. Un pensamiento tradicional que nos dice, por ejemplo, que en política hay que tomar un solo camino. Y la verdad que cuando estamos hablando de política y cuando estamos hablando de incluso cualquier ciencia, hay que tomar todos los caminos posibles, porque en esos caminos posibles o en esa variedad de caminos posibles que nosotros tomamos, vamos a encontrar nuevas ideas, nuevos enfoques, nuevas formas de hacer las cosas. A veces nosotros no logramos comprender que los problemas que tenemos hoy se deben a las soluciones que dimos ayer. Y entonces eso significa no solo revisar los problemas en tanto tales, sino que significa revisar cuáles son las soluciones que en su momento se propusieron y que son las que al final, a veces, son las que están provocando que esos problemas se vayan haciendo mucho más complejos. Dentro de esos problemas complejos que tenemos, se tenía, por ejemplo, el problema de la gobernabilidad en El Salvador, y una de las formas que se usaron para resolver ese problema fue la cuestión de la cooptación. Cuando estamos hablando de cooptación política, estamos hablando de mecanismos de control, es decir, cómo el Estado, cómo el régimen político y económico controla la situación a través de la cooptación. Entonces la cooptación significa controlar la oposición, impedir que esa oposición o que pensamientos divergentes desestabilicen de alguna forma los distintos gobiernos, y entonces se recurre a eso que se llama cooptación política. Hay que diferenciar, eso sí, lo que es la cooptación como una forma de control, como una forma de entregar rentas menores para garantizar apoyos y lealtades, con lo que es el clientelismo. O sea, los partidos políticos o la mayoría de partidos políticos han hecho uso del clientelismo para conseguir votos, para ganar algún tipo de prestaciones o de preferencias en torno a las medidas que van a tomar. Y entonces ese es el clientelismo. El clientelismo está muy vinculado al concepto de populismo. Pero cuando hablamos de cooptación, hablamos de formas a partir de las cuales se puede controlar o se puede enmarcar la oposición de tal manera que no signifique un problema de gobernabilidad más adelante. Y sobre esto de la cooptación, vamos a decir que esta cooptación al menos tiene 4 instrumentos
o ha tenido en el caso de El Salvador al menos 4 instrumentos sobre los cuales se ha sentado. El primer instrumento o mecanismo de cooptación es lo que yo denomino como los mecanismos históricos de cooptación. Aquí estamos hablando del tipo de régimen político que hemos tenido, un régimen presidencialista, un régimen con instituciones muy débiles, un régimen con una discrecionalidad bastante severa en torno a las medidas que toma. Y esos son los mecanismos históricos de la cooptación, ¿no? Y esos mecanismos obviamente han beneficiado a los grandes partidos políticos. Otro instrumento son los que yo llamo los instrumentos coyunturales. ¿De qué estamos hablando acá? Acá estamos hablando, por ejemplo, de como un instrumento de cooptación coyuntural, el manejo de presupuestos, el manejo de fondos especiales para resolver problemas o para comprar voluntades, algo así como los fondos que tenían destinados, por ejemplo, en años anteriores la Casa Presidencial para hacer todo tipo de arreglos o amaños. Pero también estamos hablando como un aspecto, como un mecanismo coyuntural de cooptación, la posibilidad que se tiene de nombrar con mucha discrecionalidad los distintos puestos. Es decir, estamos hablando entonces que es una forma de cooptar a las personas o cooptar liderazgos, es a partir de la repartición de puestos, y eso se convierte en un problema cuando las personas que son designadas para esos puestos no cuentan con la capacidad o con las competencias suficientes para ejercerlo. Pero también podemos mencionar la creación de comisiones especiales y sobre todo, y en esto El Salvador tiene mucha experiencia, la creación de leyes especiales. No es noticia nueva para ninguno que aquí se han creado, o en asambleas legislativas anteriores se han creado o se han dictaminado o decretado muchas leyes especiales para beneficiar a determinados grupos de presión que al final se convierten en dádivas que se les dan, dádivas muy generosas, como el manejo de recursos del Estado, el manejo de recursos públicos del Estado, para beneficiar a un sector. Entonces, ese tipo de creación de leyes especiales son formas también de cooptación coyuntural. El tercer mecanismo que tenemos de cooptación es el que se llama la cooptación informal. ¿De qué estamos hablando acá? Estamos hablando, por ejemplo, de los bonos que se le dan a ciertos funcionarios, y de eso tuvimos mucha discusión durante el periodo electoral. Es decir, muchos funcionarios que estaban cobrando bonos especiales aparte de los salarios. Los salarios como tales también son una forma de cooptación informal, salarios muy jugosos. Y un caso muy especial que está siendo discutido últimamente y es la contratación de familiares. Ahora, sería un poco ingenuo pensar que alguien que llegue al poder o que de las distintas personas que lleguen al poder no van a beneficiar a sus familiares. Ese sería un poco ingenuo pensar eso. Ahora, cuando esa contratación de familiares se convierte en cooptación y ésta se convierte en corrupción, eso es lo que hay que debatir. Si estamos hablando de que alguien es contratado por el simple hecho de ser familiar de un funcionario, sin que tenga las competencias, sin que haya habido una licitación pública del cargo, entonces estamos hablando de un mecanismo de cooptación informal que se convierte en lo que yo llamo corrupción informal también. En otras palabras, el nepotismo es una forma de corrupción informal en el que se puede caer ya estando en el gobierno. ¿Cuáles son los posibles mecanismos a partir de los cuales nosotros podríamos, por ejemplo, luchar para evitar ese tipo de nepotismo, para evitar ese tipo de corrupción informal? Yo creo e insisto en ello que uno es la amplia participación de la ciudadanía. Al final, si alguien tiene las competencias suficientes o tiene la formación y la disposición suficiente como para trabajar para el país, yo creo que la oportunidad no se le puede vetar de antemano, pero, y ese es el punto fundamental, ¿no?, todo ese tipo de puestos que puedan generar algún tipo de ruido
en términos de nepotismo, deberían ser consultados con las bases. Y no me refiero solo a las bases de los partidos políticos o del partido político que está abanderando determinada persona. Me refiero a una consulta a las bases de votantes. Estas elecciones pasadas tuvieron como un mecanismo interesante la amplia participación de muchos sectores para terminar con el bipartidismo de facto que existe o que existía. Bueno, esperemos que sea que existía. Pero también esa amplia participación le da derecho a la gente de participar en las decisiones que se vayan a tomar. Y aquí hay dos puntos interesantes. Por ahí se genera una discusión en términos de que alguien sale cuestionando el hecho de que muchas de las personas, ya sea porque estamos en un medio como este para hacer sugerencias o porque se tiene la posibilidad de hacer sugerencias desde otro lado, está cuestionando precisamente el hecho de que se le esté sugiriendo al presidente electo determinadas acciones a tomar. Y el problema fundamental es este: si nosotros vetamos de antemano que alguien le haga sugerencias, no importa de dónde vengan esas sugerencias, si nosotros vetamos esa posibilidad o si nosotros decimos que nadie tiene por qué estar dando sugerencias, entonces eso es una posición bastante peligrosa, porque estamos vetando también la posibilidad que más adelante vamos a exigir de criticar aquellas acciones que nosotros consideremos como no válidas de parte del nuevo gobierno. Entonces, si se le da la participación a las personas, si se invita a las personas para que participen de la vida política, si esperamos que la gente vaya ganando en la construcción de esa cultura política democrática, que deje de lado, que deje muy atrás la cultura política de súbdito que teníamos, entonces debemos permitir que esas personas también participen dando sugerencias y que participen también haciendo todas las críticas pertinentes. Entonces, ¿cómo hacer en el caso de aspectos tales o aspectos muy espinosos como el caso del nepotismo? Yo creo que acá la base fundamental es la consulta ciudadana, la consideración de la gente en torno a eso. Porque de no ser así, entonces esos 4 instrumentos o mecanismos de cooptación que he mencionado se van a convertir en mecanismos de corrupción. Una forma de corromper o de garantizar gobernabilidad de parte de algunos gobiernos, por ejemplo, es cooptar a los líderes comunales, los líderes sindicales. Entonces, cuando se compran los liderazgos, no solo se está comprando disciplina de parte de esos líderes, sino que se está comprando también que ellos sean capaces de disciplinar a las bases. Acá se ha mencionado mucho, por ejemplo, en torno a cómo muchos sindicatos se han convertido en instrumentos de perversión del sindicalismo. La compra de líderes, la entrega de dádivas, que ha permitido que los líderes de esos sindicatos o gremios mantengan a raya la protesta, pero sobre la base de actos de corrupción que últimamente están saliendo a la luz. Entonces yo creo que hay que evitar eso, esos mecanismos de cooptación realmente entre lo que es la cooptación para gobernar con cierto clima de estabilidad y lo que es la corrupción, tiene una línea demasiado delgada que no hay que transgredir. Ahora, eso me lleva al otro punto, y es el hecho de que se habla mucho en política de los primeros 100 días. Yo voy a hablar acá de cuando uno trata de determinar qué tipo de gobierno se va a tener, no solo hay que valorarlo de los 100 primeros días de gobierno, sino que en este caso, y esa es una sugerencia, valorar también los 100 días antes de la toma de posesión. En el caso de El Salvador, esos primeros 100 días antes de la toma de posesión empezaron el 21 de febrero y son los días que sirven para determinar cuál es el tipo de alianzas que el partido que llevó al candidato a la presidencia va a tener, cuáles son las formas en las cuales se va a relacionar ya con la base después de que ésta ha votado, y cuáles son las distintas alianzas nacionales e internacionales que se van a tener.
Esos 100 días antes de la toma de posesión dan una idea de cuáles son los espacios que va a privilegiar el nuevo gobierno. Pero también llegamos a una valoración, que es una valoración, y aquí quiero aclarar, es una valoración cabalística, es cabalística política, hablar de los primeros 100 días. Es decir, los primeros 100 días obviamente no van a transformar el país, pero sirven para determinar cuál es la línea o cuál va a ser el talante que el nuevo gobierno va a tener. Entonces, en ese sentido, hablar de los primeros 100 días es una cabalística política, es una cuestión simbólica, y es precisamente el pensamiento simbólico el que permitió al ser humano conquistar todo el planeta. Esto de los 100 días o de los primeros 100 días no es nuevo, ¿no? El 3 de marzo, el 4 de marzo de 1933, cuando toma posesión de la presidencia Franklin Delano Roosevelt, él habló de los primeros 100 días y de hecho se le atribuye a él acuñar ese concepto. Entonces, esos primeros 100 días del gobierno de Roosevelt, que venía de una depresión producto de la enorme crisis que tuvo, de la crisis planetaria que tuvo el capitalismo. Entonces, en esos primeros 100 días, Roosevelt estableció las bases para la reactivación económica. Y a partir de ese momento, la valoración de los 100 días o la imagen que genera en la población el presidente en los primeros 100 días de acciones simbólicas se convierten al final en la forma en cómo las personas van a recordar al presidente. Eso tiene que ver, como digo, con pensamiento simbólico. La gente trabaja con pensamiento simbólico. La primera impresión es fundamental porque media vez la gente toma o hace la primera impresión o tiene la primera impresión de algo, por lo general va a buscar todos aquellos hechos que reafirmen la primera impresión que se formó. Entonces, esos primeros días, digo, son críticos, son primeros días, son 100 primeros días también donde la gente es bastante benévola porque está esperando buenas cosas o porque quiere reafirmar las ilusiones que tiene, pero también los que son los detractores van a utilizar esa primera impresión para tratar de lesionar o de depredar la imagen que se pueda formar. Entonces, esos primeros 100 días son claves, tienen que ver, por ejemplo, con el hecho de que se empiecen a cumplir las primeras promesas o que se jerarquicen las promesas que se hizo en la campaña. Tiene que ver con el hecho de que si se va a tomar una medida dura, la mejor época para hacerla es en los primeros 100 días. Es decir, hay medidas que son bastante duras o medidas que pueden parecer antipopulares, pero que son necesarias para construir un nuevo país. Entonces, los primeros 100 días son los ideales para tomarla. No hay que tomar decisiones que dividan a la población en esos primeros 100 días y hay que dar los primeros pasos en la construcción de lo que se tiene como visión de país. En ese espacio de los 100 días o en ese periodo de gracia o luna de miel, como le llaman algunos, hay que establecer cuáles son las formas en las cuales el nuevo gobierno, que se espera tenga nuevas ideas y nuevas formas de hacer las cosas, se relacione no solo con la comunidad, sino que también con los medios de comunicación y con todos aquellos sectores que van a servir de base para construir la visión de país que se tiene. Eso se hace en los primeros 100 días. La imagen se construye en los primeros 100 días y son estos precisamente los que van a determinar qué es lo que viene más adelante. Claro que puede resultar otra cosa, ¿no? Pero hay que construir esa primera imagen, al menos en esos primeros 100 días. Y una cosa importante acá, el día que se tome posesión, ese mismo día hay que demostrar que las cosas se piensan hacer diferente, que se va a gobernar diferente. Más allá de la parafernalia o del protocolo de toma de posesión, una forma de dar una señal de que se va a hacer distinto es buscar también un mecanismo a partir del cual también los votantes, la comunidad, le entreguen simbólicamente la presidencia a Nayib Bukele.
Eso sería un mensaje o una imagen mediática que le duraría durante todo su periodo. Muchas gracias.